tema se llama Viviendo mi llamado. Y yo quiero que dentro de sus apuntes o en su Biblia busquen de inmediato Colosenses 3:23, capítulo 3, versículo 23. Entonces dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 23, nos dice la palabra del Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Si bien Pablo nos presenta este versículo en este libro maravilloso, tiene un contexto. Pero antes de entrar a ese contexto y poderlo revisar para poder, ¿cómo decirlo de una manera precisa? Para poder entender a cabalidad lo que el texto referencial del día de hoy, tenemos que entender primero que si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es el llamado de Dios a tu vida? Si ustedes se hacen esta pregunta, van a surgir dos lineamientos posibles. No quiero ser reduccionista en esto, pero uno, automáticamente nos proyectamos al llamado que posiblemente Dios ha puesto en el corazón o va a realizar en algún momento conectado con un ministerio posible, por lo que yo voy a hacer, por aquello que yo voy a hacer en cuanto a un ministerio. Y el otro está relacionado, y el otro pensamiento que posiblemente surja atrás de esta pregunta es a lo que yo estoy haciendo y viviendo de acuerdo al llamado que Dios hizo conmigo en el momento que me rescató. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Cuando hacemos esta pregunta, generalmente nos movemos automáticamente a un llamado ministerial. Entonces, si bien es algo que Dios va a hacer en su tiempo, Eclesiastés 3 nos habla acerca de todo tiene su tiempo, Dios ha hecho, en su momento hará de acuerdo al propósito particular de cada uno de nosotros. En esencia, cuando nosotros nos enfocamos en esto del llamado posible ministerial, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una visión reduccionista de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Me explico. Cuando nosotros reducimos el llamado de Dios a esto, estamos esperando en algún momento que esto sea posible. Esto será en algún momento, pero mientras tanto, mi llamado de Dios parte en el momento que Él me salva, Él me rescata. Esto se los digo a diferencia de, recuerdo hace algunos años, una persona de 60 y fracción, él dijo, en su testimonio, él decía, llevo 50 años en el Evangelio y estoy esperando todavía cuál es el propósito de Dios para mi vida, cuál es su llamado. Entonces, lo traigo a colación nada más como ejemplo, no para hacer una crítica ni juzgar si está bien o no lo que él, es la forma que él tenía de ver esta realidad que él estaba viviendo. El punto es este. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Estoy viviendo el llamado que Dios ha hecho en mí? Y eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Va a hacer esta diferencia. Entonces, yo no vengo con una palabra profética para decirte a ti, tú serás pastor, tú serás evangelista, misionero. Probablemente Dios lo haga, no lo sé, es el llamado particular. Lo que quiero hacer la diferencia es sentar y cimentar que nuestro llamado parte y escrituralmente en el momento que Dios nos ha llamado para ser hijos. ¿Cómo lo vivimos? Por eso la frase aquí dice, viviendo mi llamado. Entonces, yo voy preguntando, yo tengo una muletilla que a veces me doy cuenta, a veces no, que dice, ¿se entiende? Y ustedes simplemente me hacen con el dedito así, con eso ya calma mi conciencia y puedo proseguir, así que no, ustedes me van ayudando en ello. Entonces, como bien les decía, esta forma de pensar nos limita un poquito, nos limita un poco al entendimiento de la revelación de Dios, con relación a la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios en la tierra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el ser, quién soy, y el qué hacer? Entonces, Dios a todos nosotros nos ha dado capacidades,
A todos nosotros nos ha dado capacidades. A todos nosotros el Señor nos ha, por designación y en su multiforme gracia y sabiduría, nos ha brindado de ciertas virtudes, aptitudes y capacidades para desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Son bendiciones de Dios, claro que sí. El punto es que tenemos una tendencia a separar, a dualizar, es una palabra que voy a emplear en algún momento más a profundidad, a dualizar. Esto que hago tiene que ver con lo de Dios, por hacer una mención, y esto que y aquello, no. Por lo tanto, tendemos una tendencia a dualizar qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que esta frase creo que la han escuchado en algún momento, la palabra dualismo, esta tendencia de un pensamiento dual. Entonces, como le decía, cada uno de nosotros traemos particularidades, capacidades que debemos ir desarrollando, claro, conforme a la gracia de Dios, pero Dios nos ha dado su palabra una cosmovisión de cómo nosotros vivir y cómo ejecutar los dones que Él nos ha dado, los talentos. Y aquí esta palabra cosmovisión es la que yo me voy a enfocar mayormente el día de hoy. En cualquier ámbito de este mundo, amigo, estimado, estimada, de manera santa y digna como es nuestro llamado. Hay una cosmovisión, una forma de ver e interpretar el mundo en la cual Dios está establecido en su palabra y nos permite interpretar esa realidad y va a determinar cómo yo formo mis valores, mis principios, mis creencias, y esa forma de pensamiento me va a permitir a mí poder ejecutar, o sea, hacer, una vez que soy, hacer acciones, conductas, va a reflejar mi mundo interior. Quién soy yo en el interior, de estos pensamientos se van a ejecutar. Con esta cosmovisión y forma de ver el mundo e interpretarlo, voy a hacer. ¿Se entiende? Dedito arriba y yo continúo. Perfecto. Creo que por ahí está el pastor Saledón, que lo veo. Ahí lo tengo como en primera de los... Así que muy bien. Entonces, Pablo, vamos a ir al contexto de lo que es Colosenses. Hacedlo y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que, ¿qué cosa dice? Hagáis. Todo lo que es conducta, acciones. Todo aquello, como ya les dije, es reflejo de lo interior, hacedlo como para el Señor. Aquí nosotros vamos a desarrollar un poquito el contexto, porque Pablo tiene una intención. Si bien el libro de Colosenses tiene una división general, que es los primeros 2 capítulos que hablan acerca de una apologética que habla acerca de ciertas creencias, ciertas ideologías que se habían incrustado, había habido un sincretismo dentro de los colosenses. En los segundos capítulos comienza a hablar de los aspectos prácticos que es necesario. Ahí les voy a ir explicando paso a paso, así que no solamente quiero introducir ello. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de mi llamado? Lo que acabo de mencionar hace un ratito lo dejamos ahí, lo voy a introducir después de esto. ¿Cuál es el propósito de mi llamado? ¿Para qué Dios me ha llamado? Entonces, si yo puedo comprender y entender cuál es este llamado, puedo vivir mi llamado de acuerdo a la visión bíblica. Entonces, entender mi llamado me va a permitir entender quién soy, mi identidad en Cristo. Entender que mi llamado me va a permitir tener conocimiento de quién es Él, y esto es súper relevante, de quién es Él y quién soy yo. A medida que yo profundizo en la escritura, va a estar muy ligado en algunos términos, frases con el tema de la mañana. A medida que yo profundizo en la escritura, voy viendo, se va velando quién realmente soy. Vamos a tomar el ejemplo de Isaías para ver más adelante. ¿Y quién es Dios? Su obra, quién es. Me permite también determinar mis prioridades en la vida.
cómo invierto mi tiempo. Me va a permitir establecer principios bíblicos claros que me van a permitir moverme y desarrollar las responsabilidades que Dios me ha dejado como hijo para vivir este llamado y ser un hijo que sea la representación de su gloria, porque Dios en 1 Corintios 10:31 nos dice, ya sea que bebáis, comáis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Se va entendiendo? Excelente. Entonces, y eso va a decantar en lo que yo pienso, digo y hago, mi forma de vivir. En la iglesia y afuera, no, mi forma de vivir, quién soy yo, en mi integridad completa. Entonces, en Colosenses, Pablo pasa lo siguiente, y aquí no quiero extenderme mucho, pero yo creo que es necesario poderlo apuntar. En Colosenses, lo que sucede es que hay ciertas ideologías que comenzaron a circundar dentro de los creyentes en Colosas. Una de ellas tenía que ver con una cierta cuota de gnosticismo que hablaba acerca de que Jesús no es realmente completamente Dios, ni tampoco 100% hombre. No era, había una mezcla también de legalismo, legalismo judaizante. ¿Qué terminó ocurriendo con esto? Ellos decían, esta idea que se estaba metiendo dentro de Colosa, esta idea decía que, bueno, si Jesús no es realmente Dios, simplemente es un ser semidivino, pero esto simplemente Dios, fíjense la media verdad que hay ahí. Jesús simplemente es el puente, es el nexo entre Dios y los hombres. Eso es algo que nosotros sabemos que es así. Pero al disminuir la deidad de Cristo, su supremacía, de hecho Pablo hace un énfasis potente en los primeros capítulos hablando de la supremacía de Cristo en la creación, supremacía de Cristo en la iglesia, supremacía de Cristo en la vida de cada creyente. Entonces, estas enseñanzas que comienzan a circundar en Colosa terminan teniendo efectos prácticos en la vida de los colosenses. Comienza a tener un efecto de distorsión de la verdad bíblica. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los colosenses? Estos colosenses comenzaron a tener una tendencia a... Había cierto grupo que eran los creyentes iluminados que podrían alcanzar la plenitud por medio de un conocimiento especial y una rigurosa autodisciplina. Ahí hay una mezcla entre esto, o sea, es decir, el hombre era el centro de estas ideas. ¿Qué pasa? Pablo les rebate esta idea y les dice, miren, Cristo es preeminente, Cristo es preeminente en todo. Él es principio de la creación. Él es principio, él refuta estas ideas de la deidad de Cristo, la absoluta autoridad y su suficiencia. La epístola de Corintio lo que hace es presentar a Cristo como el supremo Señor y en cuyo poder está toda la satisfacción que puede tener el creyente. No había que buscar en otras áreas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Mucho. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, pequeñas ideas que comenzaron a incrustarse en el pensamiento de los colosenses, ¿qué ocurrió? Comenzó a gestar una forma de pensamiento en los colosenses, en algunos específicamente, y estos creyentes iluminados comenzaron a actuar y hacer acciones distintas de lo que Pablo enseña en Colosenses. Por eso le dice, busquen primero el reino de Dios y justicia, les habla acerca de lo que habéis recibido de Cristo, andad en él, y así ciertas recomendaciones que me lo dejo como estudiar ahí, leer Colosenses, les va a gratificar en su corazón, como toda la escritura, claramente. El punto es, si estos colosenses tenían estas ideologías, comenzaron a incrustarse, comenzaron a hacer y comenzaron a actuar fuera, lejos
de los principios bíblicos. ¿Qué pasó? Comenzaron a tener una distorsión de la realidad. Por lo tanto, su llamado estaba siendo, su forma de vivir y de vivir ese llamado que Dios había hecho para ellos, comenzó a afectarse, comenzó a tener una nebulosa y que eso no me permitiera ver cómo realmente se debía hacer. O sea, los principios bíblicos comenzaron a quedar de lado, la palabra de Dios no dejó de ser importante, la deidad de Cristo se mermó, por lo tanto comencé a aceptar ideas completamente ajenas a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Mucho que ver. Hoy en día no es muy distinto. Hoy en día no es muy diferente. Por eso Pablo les hace el realce en el versículo 23. Y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Le puso el énfasis, ¿quién es el realmente relevante aquí? No son los hombres. Las cosas que tú vas a hacer, las cosas que tú hagas, no es para que los demás te destaquen, para que los demás te realcen en cuanto a... Es bonito también recibir de vez en cuando, oye, qué bien lo hizo, qué bonito lo que estás haciendo. Pero créanme que el Señor acá nos dice, todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo para el Señor. ¿Se va entendiendo la idea en cuanto a Colosenses? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hoy en día, estimado, eso es la aplicación personal que podríamos hacer así como... nosotros estamos lamentablemente en una época, como siempre se ha dicho, pluralista y posmoderna y etcétera. Pero hay una disolución de la verdad, la soberanía de Cristo, la soberanía de Dios comienza a ser de alguna manera mermada, atacada. La negación de la supremacía de Cristo también se cambian por deseos de autorrealización y libertad. Jesús es el Señor de todo, estimados. Jesús es el Señor, Él constituye el baluarte de nuestra vida, de nuestra iglesia, y Él mantiene como fuente firme para nuestro cristianismo auténtico, y no nominal, auténtico. Y eso implica vivir un llamado, y eso ahora lo conecto con el tema. Cristo es Señor de todo. Esto evita de alguna manera concepción de Dios a medias. Imagínate lo siguiente, si tienes la posibilidad de estar delante de Dios y poderlo conocer en su plenitud, obviamente la mente es finita, solamente estoy haciendo una afirmación para que me puedan entender la idea. Y con los conocimientos que tenemos, con quiénes somos nosotros ahora en este preciso momento. Tengámoslo por seguro que cada uno de nosotros va a tener una mirada, Dios es juez, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es bondadoso, Dios es amor, Dios es soberano, y no es muy distinto de lo que nosotros conocemos de la Escritura. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente, y esto es algo que yo te puedo comentar por experiencia, o sea, no voy a hablar de mis experiencias, sino que el hecho es que muchas personas han erguido un Dios de acuerdo a sus exigencias, conforme a su imagen y semejanza. No Dios te formó a ti a imagen de semejanza, sino que yo conforme a Dios de acuerdo a mi imagen y lo que yo requiero. Eso yo creo que a ustedes les ha pasado en algún momento cuando hablan acerca de Dios es amor y hablan acerca de la justicia de Dios y hablan de la soberanía de Dios, y yo creo que por ahí también surgen ciertas disparidades y ahí podemos ver eso. El punto es cuál es la fuente, la Escritura, ¿cierto? Sí, eso es algo que vamos a estar y yo les voy a reiterar constantemente el día de hoy. La mañana se hablaba acerca de eso, pero es así. Es una verdad absoluta en un mundo relativo. Entonces, como decía, 1 Corintios, ¿qué cosa dice 1 Corintios 2:31? Lo dijimos hace un momento. Ya sea que comáis, bebáis o haced cualquier otra cosa, hacedla como para el Señor. No, ahí estoy mezclando dos textos. Para la gloria de Dios. Pero sí está muy ligado al contexto de Colosenses. Entonces,
¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice un catecismo de Westminster por ahí, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Bueno, yo lo traigo a colación, pero más o menos reafirman. Glorificar a Dios, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Qué es hacer glorificar? ¿Qué es glorificar? Es exaltar el nombre de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. O sea, a ver, me estás diciendo que si yo voy a la universidad, estudio mi carrera, yo tengo que estar estudiando y glorificando a Dios, gloria a Dios en medio de la sala. No, en tu forma de vivir, en tu forma de expresar, en tu forma de cómo tú te expresas con tus pares. Si estás en el liceo, lo mismo. Yo creo que por ahí ya me van entendiendo, ¿cierto? En mi trabajo, en todo lo que yo haga. Exaltar a Dios, ¿qué quiere decir eso? Ponerlo, darle honra en todo, tanto de boca, pero también en hecho. Es hacer que todo lo que yo haga redunde para que Dios sea alabado. O sea, es muy potente este texto. Generalmente nosotros lo citamos súper así de memoria. Todo lo que cae para la gloria de Dios. Resulta que las implicaciones prácticas que tiene son inmensas. Son inmensas. Entonces, en ese sentido, vamos comprendiendo un poquito esto del propósito. Como que yo sé que esto va a ser un poquito extenso, la introducción después del almuerzo, pero créanme que va a ser muy edificante en cuanto a ir entendiendo este asunto, este tema. Entonces, partimos, ya planteamos lo que es esta diferencia de lo que es el llamado ministerial y el llamado que Dios nos hace en el momento que nos rescata. El contexto de Colosenses, cómo nos invita a hacer esta reflexión, o sea, la forma de que yo concibo el mundo, la forma qué es lo que yo estoy integrando a mi mente, a mi corazón, va a reflejar mi mundo exterior. Muy bien, en base a esa idea nos vamos a ir al día de hoy. ¿Cómo descubrimos nuestro llamado? No sé si le voy a dejar abierto el espacio para si recibir unas 2 o 3 respuestas. Ok, pista solamente, lo que tenga usted me diga, mira, ¿sabe qué? Yo considero que me parece muy bien. ¿Cómo concibo mi llamado? ¿Quién abrió por ahí? Miquel. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Abran su micrófono o escriban en el chat. Veo un micrófono abierto. No, veo y escucho. Micrófono abierto. No, ok. Ya, alguien que me pueda aportar. ¿Cómo descubro mi llamado? Puede ser una pregunta abierta. Hoy en día, yo esperaba alguna respuesta que diría, mira hermano, la respuesta que usted necesita escuchar es esta. Y yo podría atención, ok, dime. Que nuestro llamado nosotros lo escuchamos con voz audible de parte de Dios, por lo tanto se establece el principio en el corazón de lo que yo debo hacer. Wow. Yo diría, perfecto, muy bien. Pero la multiforme sabiduría y gracia de Dios es multicreativa. Pero en este sentido, bueno, Dios puede hacerlo, sí, pero no. Dios hoy en día nos habla a través de su palabra, estimados, a través de la palabra de Dios. Y eso nos permite orientarnos, por lo tanto, para descubrir nuestro llamado debemos desarrollar una cosmovisión bíblica, una mente bíblica. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento, el entender, el comprender, esa comprensión, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, nos hablan de que la palabra en griego se traduce, no te adaptes a este mundo, al presente siglo malo, como lo menciona Pablo en Gálatas 1:4. No te adaptes a este sistema imperante, no te adaptes a él. Sino
¿Qué tienes que hacer? Transforma tu mente. Transforma por medio de la renovación. Que esté ajustado al modelo de Cristo. Que tenga una mente de Cristo. Entonces, tenemos que primero renovar nuestra mente para poder entender mi llamado. Principio que debe, lo primero, quiero compartir con ustedes un principio que dice, la forma en que concibo el mundo, mi cosmovisión, tiene efectos preponderantes y prácticos en mi manera de vivir. ¿Tiene algo de razón? Es un principio que tiene su base, pero si yo se los planteo así. Nuevamente, la forma en que concibo el mundo, o es decir, mi cosmovisión de este, tiene efectos preponderantes y determina la manera y práctica y mi forma de vivir. Es lo que veníamos hablando y lo que pasó en los colosenses. Todos, cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión, una forma que nosotros interpretamos el mundo, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestros valores, tiene que ver con nuestra enseñanza, nuestra formación educacional, formación cristiana, con los principios compartidos desde la misma casa, la cultura, la sociedad, los medios de televisión, o sea, de comunicación, redes sociales, le vamos a añadir. Tiene que ver, se forma. Y fíjense lo relevante, es que de esa manera yo voy a interpretar, voy a ver la realidad y voy a hacer de situacionales, de cosas simples de la vida, de un conflicto que puede ocurrir entre amigos. Yo miro, mira, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer, cuando dices lo que tienes que hacer, o lo que hay que hacer, es porque ya tú tienes una idea preconcebida, de acuerdo a lo que tu cosmovisión, y cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que forjar una mente bíblica, una cosmovisión bíblica. Primero tenemos que aceptar que verdades a medias distorsionan nuestra realidad. Verdades a medias distorsionan nuestra realidad, nuestra forma de creer, de vivir. ¿Se va entendiendo esto de la cosmovisión, cierto? Yo creo que sí, esto creo que lo han tocado anteriormente. Tiene que ver con qué voy integrando y voy forjando y se levanta una forma de yo poder ver el mundo. Entonces, en eso, estimado, cuando esta cosmovisión, por ejemplo, tiene percepciones erradas, tiende a teñir de alguna manera mi acción práctica. Repito, ¿cuán errado están nuestras percepciones? Eso nos va a generar un accionar de manera inadecuada. Tenemos una cosmovisión y eso tenemos que partir por ejemplo, les doy un ejemplo. En un sermón del día domingo, yo tengo una actividad o la actividad cristiana donde estoy en capacitación, no sé. Hay un sermón, una predicación, una exposición bíblica. Yo estoy recibiendo esa información y ese conocimiento y esa verdad, o lo que se está transmitiendo, con una cosmovisión cristiana. ¡Wow! ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Wow! Entonces, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Pero resulta que el día lunes me enfrento a mi mundo, a mi cotidianidad, a mis estudios, a mi trabajo, con una mente secular. Una cosmovisión distinta. ¿O es así o no? Yo no estoy imponiendo ni estoy proyectando hacia ustedes, sino más bien son preguntas que van dando la reflexión. Si eso me gusta mucho un poquito, bueno, creo que te está ligado un poquito a lo que hago, pero tiene que ver con eso. ¿Hay una diferencia? O no es que no quiero decir que van a llegar al trabajo, no, sino más bien la forma que nosotros vamos razonando respecto a esto. Entonces, para continuar, vamos con la primeros, a mí me dijeron que eran 3 horas, así que, no, sí, no, con tranquilidad, sí, vamos bien, sí, de a poquito. Entonces,
tenemos primero que diferenciar que tenemos una cosmovisión egocéntrica. Que nosotros, cuando llegamos a Cristo, nosotros somos el centro del universo y tenemos que distanciar esa cosmovisión más humanista y centrarla en Cristo, centrarla en Cristo. Entonces, entramos a la vida cristiana cuando Dios nos llama, entramos con una sobrevaloración de nosotros mismos. No tengáis más alta estima del que debéis tener, como dice Pablo, pero sí, ocurre. ¿O no? Bueno, lo dejo como pregunta, ahí al foro interno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya vamos a lo práctico. Tenemos que tener un siervo de Dios, un siervo para su gloria, un siervo que vive el llamado de Dios, tiene un mundo interior organizado. Efesios 5:15 y el 17 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aprovechar bien el tiempo es un elemento. Yo pensé, hermano, que iba a ser un tremendo principio que iba a transformar mi vida en el momento del impacto. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña y es súper práctica en esto. Aprovechar el tiempo. Y como le decía al siervo, con un mundo interior organizado. El mundo en que vivimos nosotros es un reflejo de nuestro mundo interior. Lo que yo estoy haciendo en acciones es un reflejo de lo que está pasando adentro, de lo que está pasando en el corazón. Y cuando me refiero a corazón, me refiero a la visión en hebrea de mente, alma, corazón, mente, alma, el asentamiento de los sentimientos, de las emociones, también o sea, del conocimiento y lo que hago. ¿Cómo está nuestro mundo interior? Hasta que nuestro mundo interior no esté organizado, estimados, será complejo, va a ser complejo, va a haber obstáculos para poder organizar nuestra vida. Razones por cuál nuestro mundo interior está organizado, me refiero al hombre interior, al hombre que se tiene que ir renovando, vestiendo de nuevo hombre, despojándose del viejo. Razones es un mal uso del tiempo. El mal uso del tiempo refleja el orden de mis prioridades. Si tengo un mal uso del tiempo, significa que mis prioridades están desorganizadas. Si yo hago la pregunta abierta, ténganmelo porque ya lo he hecho anteriormente. Lo primero que se plantea es, ¿me podrías mencionar 3 cosas y por orden de prioridad, lo más importante en tu vida? Dios, de inmediato, ¿cierto? Primero, Dios. Bueno, la familia, etc. Pero resulta que cuando nosotros hacemos una revisión de lo que estamos haciendo en cuanto a el uso de mi tiempo, me doy cuenta que hay un déficit en la organización de mi vida, de mis prioridades. Entonces, Pablo, en el texto que leíamos anteriormente, Pablo instruye a los efesios a que aprovechen bien el tiempo y les da la razón. Porque los días son malos. Este día pasó, va a terminar, no podemos volver atrás, no podemos hacer un viaje cuántico al pasado, quizás no lo podemos hacer, por la razón que podemos abrir una línea temporal alterna que los cuales nos va a afectar. No podemos. Creo que es mucho Avenger, de inversión de mi tiempo. ¿Se dan cuenta? Hay un principio ahí que es importante ver, que Pablo hey, los días son malos, aprovechen su tiempo, ordenar prioridades. Obstáculos que ocurren. Por supuesto. Esto va a implicar dejar, abandonar e incorporar y formarse. Entonces, obstáculos. Cuando yo voy a hacer algo, propongo un objetivo dentro del, como hijo de Dios, como llamado a ser siervo y vivir mi llamado, la inmediatez de las cosas, la impaciencia y obstáculos. Son obstáculos. Hoy en día es todo rápido. También nosotros hemos incorporado algo de ello.
llegamos al Evangelio, cuando Dios nos llama, y queremos hacer cosas, pero primero tenemos que ser, formarnos. De hecho, la actividad de mañana es para formar, ¿cierto? Para que se instruya, para hacer. Ser primero. Otro elemento que es obstáculo son los prejuicios, y eso es por una como visión alterada y no bíblica. Otro elemento es el orgullo. Una vez escuché una frase, no recuerdo el pastor que la mencionó, pero lo dijo así, que en realidad le encontré razón. No sé, usted me dirá sí o no. Cuando nosotros pecamos, en la mañana se hablaba algo, obviamente antes de pecar comienza a activarse el Espíritu Santo hey, vas a irrumpir en los estándares establecidos de la palabra de Dios en tu corazón. Y uno lo hace y después viene el Espíritu Santo y te convence de pecado nuevamente y ahí tú vas, te mueve te da el arrepentimiento. Pero, ok, no es el tema de hoy. Pero lo que voy es que cuando nosotros somos inmaduros y no hemos formado una mente bíblica, una como visión cristiana, más como visión bíblica, ¿qué es lo que ocurre? Yo peco y por un instante de poder calmar o apaciguar mi conciencia, justifico el pecado. Justifico lo que hice. Hasta que Dios me llama al arrepentimiento. Pero es algo, es una seña, es una característica. ¿Sí? Lo dejo, es algo que ocurre. También es algo que quise llamarlo así, siguiendo lo que hago, tiene que ver con distracciones. Las distracciones. Y esto es producido por, bueno, a causa del déficit de atención teológica. Yo creo que lo entienden mejor así. Las distracciones, estimados, cuando nosotros comenzamos a invertir mucho tiempo en muchas otras cosas, comenzamos como ya mencionamos, que tenemos un orden de prioridades completamente alteradas, ¿ya? ¿Qué ocurre? Hay un déficit en la atención teológica, no dejamos de poner la palabra de Dios en primer lugar. El ejemplo está Pedro, Jesús hablándole en Mateo 16, 22, 23, habla que Jesús le está anunciando lo que le iba a pasar, la muerte y la resurrección. Y Pedro le dice, no es posible que tú vayas allá, no es posible. Y entonces, estoy parafraseando. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y le dice algo más. Tú pones las cosas, tú pones tu atención en las cosas de los hombres. Hay una déficit de atención de la voluntad de Dios. Eso lo parafraseé nada más para... Eh, tenemos otro punto, por ejemplo, en Moisés. Otro ejemplo, Moisés cuando lo llama el Señor a los 40 años, él intenta hacer por sus medios, ¿cierto? Mata a un egipcio, tuvo que huir. 40 años más en el desierto, Dios lo llama a través de una zarza, donde Dios se manifiesta, y él qué hace, fíjate lo que pasa con Pedro. Él quería hacerlo, él vivió, o sea, perdón, con Moisés, vivió en el palacio en egipcio, era, ya, pero resulta que había un orgullo intenso. La cosa es que tuvo que arrancar, de pasar del palacio del príncipe, de los egipcios, pasar a cuidar ovejas, a cuidar ganado. 40 años después, en el desierto, eh, Pedro, otra vez, Moisés, déficit de atención. Moisés se presenta ante Dios y fíjate lo que le dice. ¿Se recuerdan de ese momento, ese relato bíblico cuando, qué excusa le da Pedro otra vez, Moisés a Dios? No sé hablar. Era consciente de sus limitantes. Hay una diferencia ahí entre ese Moisés y este Moisés. Estimados amigos, hermanos en la fe, nuestro tiempo, prioridades. Si alguien no tiene su mundo interior, y esto es más bien para los que están
Generalmente hay un llamado a liderazgo que yo puedo tener o tú puedes tener en algún momento. Pero quiero compartirte este principio que viene de todo lo que hemos hablado en los últimos 10 minutos. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo interno, su hombre interior, que esté organizado, que esté establecido conforme a los principios bíblicos, mucho menos lo estará para dirigir a otros a su alrededor. Por eso es importante vivir nuestro llamado de acuerdo a una cosmovisión bíblica. ¿Se han dado cuenta, estimados, que cuando nosotros, y esto es súper práctico, nos alejamos de la palabra del Señor, como que todo comienza, la forma de ver que tengo de mis relaciones, de mi amistad, de mi familia, comienza como a alterarse, me comienza a generar ansiedad, me comienza a angustiar de cierta manera, problemas que antes podía resolver o al menos tomar el valor correspondiente. Ahora me cuesta. Pero cuando vamos a la Escritura, vamos a la palabra del Señor, comenzamos a reactivar esa relación con Dios, comienza todo a establecer nuevamente. Dios es todo suficiente. Cristo, morando en nuestra vida, es todo suficiente. Por eso es importante. ¿Se entendió lo último que dije, cierto? ¿Sí? Ok. ¿Te has sentado a meditar en algún momento lo que es bueno para tu alma y principalmente sobre lo que honra a Dios? ¿Te has tomado un tiempito para hacer esto? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y digno de alabanza, en esto pensar. Yo quiero hacer una pregunta, y pero no para que me lo respondan abierto, porque más personal. ¿Te has preguntado en algún momento, si no, te dejo para que puedas, que créeme que es de mucha ayuda? Si este año el carácter de Cristo hay más del carácter de Cristo en nosotros, formado en nosotros, que el año pasado, por ejemplo. Si nos hacemos estas preguntas, vamos con certeza, nos encontramos, la respuesta va a ser decidora de acuerdo a cómo nosotros vamos a responderla, qué es lo que hay en nuestra mente. Si lo hacemos bíblicamente, te lo por seguro que sí, vamos a encontrar que sí, pero falta, hay necesario cambiar muchas cosas. Pero sí, lo hago desde un posicionamiento más bien humanistas, egocéntricos. No, yo estoy perfecto. De hecho, no sé por qué el Señor no me ha llevado a la gloria. ¿Por qué no? ¿Es por qué? Porque estamos de alguna manera posicionándonos con una visión no bíblica. La palabra de Dios es el estándar con el cual nosotros debemos medirnos. Para ya cerrando, aspectos de la tarea redentora que deben estar en nosotros. El llamado de Dios está relacionado con la creación, un llamado relacionado con la redención. Dios me creó, me llamó para su gloria. ¿Cuándo me llamó? A través del sacrificio de Cristo, el día en el cual mi vida cambió completamente. No voy a entrar en el tema de cuando Dios hizo la obra, a mí me hizo nacer de nuevo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Nací de nuevo, nacer de lo alto, nací de parte de Dios por la gracia y misericordia de Dios, la salvación. También me llama la santificación. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La santificación. Tenemos una santificación, o sea, somos santos posicionalmente porque Dios nos llama, nos separa, pero también hay una santificación progresiva, en la cual nosotros, desde el día que Dios nos llama, comenzamos a ser transformados de gloria en gloria, 2 Corintios 3:16, 18. Somos transformados de gloria en gloria. Y esta transformación, esta operación, Dios la hace a medida que nosotros vamos renovando, es sinérgica. Hay un sinergismo en el cual Dios me da la gracia y yo comienzo a actuar.
Primera de Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a hacer. Fíjense que yo quiero compartir este principio. En Isaías 6:5, cuando Isaías en esta narración se presenta delante de Dios, él dice, bueno, los serafines, santo, 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 pero en el 5 dice, ay de mí, que soy de labios inmundos, que vivo en medio de un pueblo inmundo. ¿Qué es lo que ocurre en Isaías? Aquí lo relevante es qué le ocurre a Isaías en ese momento. A Isaías lo que pasó fue que al exponerse a la santidad de Dios, se vio tal cual era. Se vio reflejado. Esta es mi realidad, soy pecador delante de Dios. ¡Wow! Y es lo que nos pasa cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Nos vamos viendo tal cual somos. Hebreos 10:10 dice, esa es la voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, en el momento que Dios nos rescata. Como implicancia, como siervos llamados para vivir nuestro llamado en el día a día, vivimos un llamado día a día a renovar nuestra mente, formarla conforme a la imagen de Cristo, una mente bíblica, la mente de Cristo se hablaba en la mañana, una como visión de cómo yo enfrento, o sea, veo, interpreto, razono y actúo hacia mi realidad de acuerdo con una mente bíblica. También eso implica una santificación, que debo entrar en un proceso. No voy a entrar porque no es el tema que se me en detalle. Al sufrimiento, a la disciplina, Romanos 12:1. Representáis vuestros cuerpos sacrificios vivos, santos y agradables, que es vuestro culto racional. Tenemos que abandonar. Para ir cerrando, cuando Pablo, siempre uno dice eso cuando le quedan como 30 minutos, vamos terminando, vamos cerrando, eso significa cuando escuchen eso quedan 30 minutos más. No, así que menos. Cuando Pablo habla de que caminemos en una forma que es digna de nuestro llamado, se refiere a lo siguiente, que nuestro llamado proviene de Dios, debemos caminar como sus siervos porque Él nos llamó. Dios te ha llamado. Si Dios te llamó, debemos caminar conforme a su voluntad, como es digno, como siervos, que todo lo que hacen es para la gloria de Dios. Dios nos hizo un llamado soberano. Entonces no debemos cuestionar sus designios. Somos doulos. Somos esclavos de Cristo. Somos siervos para su gloria. Si nuestro llamado es un llamado santo, entonces debemos caminar de manera santa y consagrada a la altura de esa santidad. Debemos caminar como hijos de luz, no como los creyentes iluminados que habían en Colosenses, sino más bien como hijos de luz. Nuestra manera de caminar debe representar correctamente al Dios que servimos. Nuestras acciones, nuestra manera de vivir, hablar y pensar debe representar, pensando que hay una idea, un equilibrio. La manera de conformar una mente bíblica me permite entender su soberanía y su voluntad. Me permite tener claridad de mi identidad en Cristo, mi función al servicio de Dios. Y esa función al servicio de Dios es en toda mi manera de vivir, en todas las áreas de mi vida. Uno generalmente hace esto pedagógicamente. El ser humano tiene áreas, la iglesia eclesiástica, tiene el área laboral, el área de estudios, pero el ser humano, el Hijo de Dios es uno solo. No hay diferencia, no puede haber una dualidad. Esto sí, esto para allá y todo. Aquí mi lenguaje se da Cuba, claro. Aquí soy, aleluya, bendito sea el Señor. Claro, aquí ya es como más
En cuanto al lenguaje, mi forma, pero resulta que afuera, no, hermanos, y no pasa nada, cosas así que no. Vamos adecuando el lenguaje y ojo, lo que hay de fondo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Esto que acabamos de mencionar con relación a la mente bíblica me permite evitar errores de sincretismo. Me protege del error de mezclar verdades a medias con verdades bíblicas. Comenzamos a ver por ahí, eh, bueno, para no entrar en detalle, pero para darles un ejemplo, comenzamos a ver cristianos progres, por ejemplo. Y hay algunos muy cercanos. O sea, por lo menos a mi círculo, me refiero a eso. Entonces, evita la dualización de pensamiento, como les decía, nos ayuda a la toma de decisiones. Y como últimos puntos, tiene un efecto práctico en mi relación con Dios y con los hombres. Lo que pasaba en Colosenses, por ejemplo. Pablo tuvo que corregirlos, hacer una apologética, decirles, mira, Cristo es preeminente, tiene efectos prácticos. Nos permite y nos ayuda a organizar nuestro mundo interior, el hombre interior, para que sea el reflejo de Cristo en el exterior. Nos permite desarrollar madurez, alcanzar crecimiento, y me permite vivir mi llamado como hijo de Dios en todas las áreas de mi vida. Efesios 2:10, para cerrar, dice, porque, hechura suya, somos creados conforme. Si me ayudan a completar el texto, búsquenlo ahí, porque creo que por déficit atencional se me mezcló con otro texto. Entonces, para evitar eso, dice así, porque hechura suya somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cristo ya las preparó. Si yo hago cosas, muchas cosas para el Señor, es porque Dios lo ha hecho para que yo anduviera en ellas. Ser antes que hacer. Ser para poder vivir mi llamado. Amén.